Buen día, jóvenes. Jóvenes. Buenas. Ingeniero. ¿Cómo les va? Bien. Arranquemos ahora, que es la única clase que tenemos. El siguiente tema es el presupuesto. Vamos a ver cómo funciona el tema del presupuesto maestro. Todo esto, primero, ¿qué hace el presupuesto? El presupuesto es una operación que para planificar e identificar las responsabilidades y los recursos que son necesarios para alcanzar algunas metas de un periodo presupuestado. O sea, la empresa establece un conjunto de metas, nosotros tenemos que planificar e identificar quiénes van a ser los responsables de esto, cuánto van a ser los ingresos y cuánto van a ser los costos en los que se va a incurrir en ese periodo. El presupuesto en realidad es un plan de operación para obtener la utilidad deseada, una base para la asignación de recursos, un sistema de comunicaciones y autorizaciones, un sistema de motivación, una guía para las operaciones y el control y una base para evaluar el rendimiento de la empresa. O sea, se ve si se ha podido alcanzar el presupuesto o no se ha podido alcanzar el presupuesto. El presupuesto maestro es la herramienta de control y planeación. Un presupuesto maestro es un plan de corto plazo, meta financiera y operacionales de una organización. ¿Cuáles son las funciones del presupuesto? Las funciones del presupuesto son comunicar los objetivos y el plan de actividades de la organización, planear y coordinar las actividades, servir de base para control de operaciones y herramientas de evaluación de resultados, tomar decisiones y asignar responsabilidad. ¿Por qué es importante esto? Porque al final lo que buscamos es cruzar las oportunidades con las fortalezas y las ventajas competitivas de la empresa. Vemos cómo está la competencia, los aspectos económicos, los aspectos políticos, los tecnológicos, los sociales y los tales. En lo interno tenemos aspectos financieros, el proceso de toma de decisiones gerenciales, los aspectos funcionales u operativos y los aspectos culturales. Y las fortalezas y debilidades y ventajas competitivas. Desde la visión externa buscamos identificar oportunidades, limitaciones que pudieran haber y amenazas. Con el cruce de estos dos elementos, establecemos los objetivos estratégicos, inversiones en mercado y operaciones que vayan a ocurrir. ¿Esto hacen las empresas? Sí, todo el tiempo. ¿Ya? Cualquier empresa va a establecer un conjunto, un presupuesto basado en los aspectos internos de la empresa y sobre todo basado en un análisis de los factores externos de la organización. ¿Ya? Entonces, estos son elementos claves en todo esto. El siguiente paso es evaluar el medio ambiente para identificar fortalezas, debilidades y oportunidades. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
lo que se conoce como análisis FODA o DOFA, si ustedes quieren. Habilidades y fortalezas son internas y las amenazas y oportunidades. Las amenazas y oportunidades son generadas por el medio ambiente y las fortalezas y objetivos. Perdón, permítanme. Déjenme hacer más chico esto. Ya. Las fortalezas y debilidades son la pregunta es, ¿con qué fortaleza vamos a capturar las oportunidades y llegar al objetivo? Un segundito, por favor. Muy bien. El siguiente paso es identificar. Déjenme, por favor, hacer esto un poco más chico, no sé por qué se ha hecho así. Ya. Identificar los problemas estratégicos. Para esto, tengo claramente que tener claro cuáles son mis objetivos, cuáles son los problemas y las alternativas de solución. Entonces, yo identifico los desafíos fundamentales que afectan los mandatos que he recibido, la organización, su visión y sus valores. Perdón. Entonces, luego formulamos las estrategias para manejar los problemas. Las estrategias para manejar los problemas son identificadas en el paso anterior. Y la estrategia principal, identificamos la estrategia principal en una organización, las estrategias de nuestras unidades de negocio, las estrategias del programa, producto, servicio o negocio, y las estrategias de la estrategia de recursos humanos, de tecnología, de finanzas y de contrataciones. ¿No? Hay una estrategia general y una estrategia funcional. Bien, antes de entrar a esa parte quisiera volver acá. Cuando se va a elaborar un presupuesto, se genera en las organizaciones una discusión sobre los factores externos. ¿Cómo están los factores de competencia, los económicos, los políticos, los tecnológicos, los regulatorios, los sociales y los ambientales? Pero, disculpe. En este momento, señorita Zavala, sí, ingeniero. Encienda su cámara, por favor. Gracias, señorita Zavala. Sanabria, encienda su cámara, por favor. Sanabria. Gracias, señorita. Estoy desde el celular, ingeniero. Gracias, señorita Mascaya, por habilitar su cámara. Bien. En este momento, obviamente,
Las empresas tienen que hacer presupuestos, ¿no? ¿O no? Sí. Lo primero que se mira son los aspectos económicos. ¿Cuál va a ser el estado de la economía el próximo año? ¿Y cómo va a estar la economía el próximo año, señorita Zabalán? Está en un proceso de establecerse, ¿no? Con todas las crisis económicas, políticas y con la pandemia de salud. Entonces las empresas están volviendo a un ritmo para establecer otra vez todas sus finanzas, ¿no? Su economía. O sea, se espera un despegue económico. Sí. ¿Está de acuerdo, señorita? La señorita que estaba con el micrófono, con la cámara encendida, por favor. Señorita Lino. A ver, los que puedan enciendan su cámara, por favor. Yo sé que algunos de sus compañeros están rotando o haciendo alguna otra cosa. Ya eso ya no me preocupa a mí. Gracias, señorita. ¿Está de acuerdo usted, señorita, claro, con lo que dice su compañera? Señorita Mascaya. Ingeniero, bueno, hablando sobre el respecto, como mayormente nos cayó lo de la pandemia y aún estamos en eso, cuesta recuperar como a lo que comentaba la compañera, ¿no? Ahí, la verdad, unas que otras empresas están que se están estableciendo de a poco, pero ya no como antes estaba, ¿no? O sea, la economía no va a estar bien. En sí no se está estableciendo bien en algunas empresas como... Adelante, señorita. ¿Qué me decía? Respecto a la economía que usted estaba mencionando, y la compañera que estaba diciendo con esto de la pandemia, la verdad que no la veo bien establecida, que se está mayormente costando establecerse. O sea, la economía no va a estar... o sea, por eso es que son aspectos externos. ¿Qué es lo que usted debe hacer? Usted debe buscar entender cuáles son las proyecciones de la macroeconomía, que seguramente ya han salido varios. Yo estoy seguro. ¿Qué haría yo, digamos, señorita Mascaya? Lo que haría sería, si a mí me dicen, haga un presupuesto, lo que hago, permítanme un segundito.
Ya no vamos. Bueno, con cuidado, por favor. Lleva plata para el parqueo, para el peaje. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando les toca hacer esto a ustedes? Lo primero que tienen que hacer es buscar información de distintos organismos que muestran cómo se prevé el estado de la economía. Uno de los informes más usados en esto, ¿sí?, es este, lo acabo de bajar ahorita, ¿no? Este es un prospecto del Banco Mundial sobre lo que se espera que suceda con el PIB de los distintos países. Déjenme, por favor, ver un ratito. Ya, ahora sí. Fíjense acá en el índice alfabético, estamos hablando del PIB real. Aquí está Bolivia. Ya, para el 2022 prevén un crecimiento de 3.5, 4. Entonces, con ese PIB, ¿qué se espera que suceda? Ya, o sea, un crecimiento del 4% sobre la economía no es un mal crecimiento. No quiere decir que la economía no va a crecer. Ya. ¿De dónde he sacado este dato? Este dato ustedes lo pueden sacar de acá. Ya. Fíjense, del Banco Mundial, perspectivas económicas van a ser, no es la única fuente. Puedo irme al CEPAL también. CEPAL Bolivia 2022. Ya. Ya, aquí tienen. Miren, dice la CEPAL tiene un pronóstico mucho más austero, hablando de un 2.3%, ¿no? El otro elemento que ustedes deben mirar son los precios internacionales, que ya les he mostrado las estadísticas de precios internacionales. Esas son las principales herramientas que uno mira para saber cómo va a estar la economía, el estado de la economía en general. La competencia, están invirtiendo en el mismo rubro en el cual yo estoy. Hay empresas líderes que están haciendo los líderes, o yo soy el líder y establezco precios, establezco reglas de juego. Aspectos tecnológicos, ¿qué cambios sustanciales hay? Hay cambios en las leyes, sí, permanentemente. Entonces, ¿cómo afectan, cómo benefician estos cambios regulatorios? Hay aspectos políticos y sociales, ¿no? Estos aspectos políticos y sociales me van a afectar, no me van a afectar, ¿qué va a pasar en la vida real? Y no puede dejar de considerarse los aspectos medioambientales, los cambios que podrían haber en los temas medioambientales, para ver a ver cómo esto me va a impactar a mí. Por ejemplo, en lo medioambiental ahora, la sequía que hay en el río Paraná y todo esto, en el río Paraguay, en la
la exportación e importación vía, se prevé que no va a funcionar, va a empezar a funcionar recién de manera normal a partir del año 2023, ¿ya? Entonces, esto es lo que tiene que dar pie a oportunidades y amenazas que pudiera tener la empresa. ¿Va a haber limitaciones a partir de esto? ¿No va a haber limitaciones a partir de esto? Esas son las preguntas que tienen que hacerse acá. ¿Son preguntas que nos hacemos en las empresas? Sí, permanentemente. ¿Ya? Los aspectos internos. ¿Cómo están las finanzas de la empresa? Dado si el estado de la economía, yo lo asumo como un estado malo de la economía, lo que busco es reducir al máximo la deuda que tengo. ¿Para qué? Para mantener la estabilidad de la empresa. En lo gerencial, ¿cómo debo, a partir de las oportunidades y amenazas identificadas, cómo puedo alcanzar los objetivos de la organización? Los funcionales, tengo que hacer cambios culturales en la organización. La organización necesita moverse culturalmente, no necesita. ¿Ya? Y los cambios funcionales internos que están en manos de la gerencia para poder alcanzar esos objetivos. ¿Ya? Tengo que, permítame un segundito, por favor, un segundito. Disculpen, tenía un problemita afuera. Gracias. Entonces, esto se hace en la vida real, es una práctica común, es normal realizarlo, no hay nada de qué extrañarse. Y las discusiones siempre son las mismas, sobre todo en los aspectos políticos donde la gente o donde las personas tenemos nuestros gustos y disgustos, ¿no? En los aspectos sociales, que ya lo hemos discutido en clase, con los niveles de influencia sobre nuestras visiones que tienen en este momento algo que no se puede dejar de reconocer, que son las redes sociales. La señorita Mascaya cree que este país se va a partir en 4. La otra persona dice, no, este país no. Entonces, esto avanza, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ese análisis en estos tiempos, porque lamentablemente no hay una estabilidad social y una estabilidad política en medio de todo esto. No existe esa estabilidad. Y eso hay que
ser muy conscientes de eso y mirarlo con mucha cautela y con mucho cuidado. Esa mirada es la que va a definir cuál va a ser nuestro comportamiento financiero, cómo creemos nosotros que van a estar las ventas. ¿Por qué? Porque señorita Mascaya, no es cuestión de decir este país se va a partir en 20 y creer que vamos a duplicar la venta. ¿Me entiende? O sea, esto que hay acá que dice cruzar las oportunidades con las fortalezas y las ventajas competitivas de la empresa, es decir, si no hay oportunidades, entonces no hay ventas. Si esto se va a hacer pomada, bueno, de repente lo mejor es cerrar la empresa, esa es la mejor recomendación. ¿Ya? Una mirada extremadamente optimista es un problema, así como una mirada extremadamente pesimista también es un problema. Lo que hay que hacer es despojarse, que ya se lo he dicho en muchas ocasiones, despojarse de las visiones que uno tiene para hacer un análisis lo más certero posible de cómo podría estar en el futuro, en el próximo año, la realidad. Cuidado con eso, mucho cuidado. ¿Ya? Entonces, usted hace una lista de fortalezas, una lista de debilidades, una lista de amenazas y una lista de oportunidades. Entonces, eso va a permitirle ejercer. Identificar los problemas estratégicos. Ya les he mostrado. Déjenme darle forma a esto, por favor. No sé por qué se ha hecho así. No sé. Ya. ¿Qué es un mandato de la organización? Cuando una organización, cualquiera sea esta, tiene permítame, por favor. Ahora sí. El mandato es el que se le da, el que los accionistas le dan al gerente sobre lo que esperan que haga con la organización. Si hablamos del sector privado, el mandato es incrementar el valor de la empresa y maximizar el valor de los accionistas. Quiere decir, incrementar el valor de la empresa significa hacer a la empresa más grande, hacer que valga más, hacer que tenga mejores resultados. Eso significa. En el sector público es diferente, ¿ya? Si bien el mandato es similar, parecido, pero no deja de tener un componente de objetivos socioeconómicos, ese mandato, que llevan a la empresa a tomar ciertas decisiones, ¿verdad? O sea, cuando nosotros decimos que debe haber una utilidad, esta utilidad puede tener distintas formas. No hay una forma estándar de la utilidad. Eso es lo que quiero que les quede claro. Ya, o sea, la utilidad en la mayoría de los casos se mide, la utilidad en la mayoría de los casos tiene que ser monetaria, pero en una empresa hay distintos tipos de utilidades y beneficios que se espera que sucedan.
El sector público tiene otros roles que son distintos. ¿Ya? De nuevo, les dejo muy en claro que en función de lo que pase acá, se define esto de acá. Existen distintas estrategias según el nivel de la organización. La estrategia principal o la estrategia, si quieren ustedes, la estrategia de toda la organización. De esta estrategia se derivan estrategias para las unidades de negocio. De ahí se derivan estrategias para los programas, productos, servicios. De ahí se derivan las estrategias funcionales. ¿Qué es una estrategia funcional? Es que cada una de las áreas de la organización, ¿qué es lo que va a hacer para apoyar o apoyar el proceso que permita alcanzar los objetivos estratégicos? ¿Ya? O sea, yo tengo que adoptar un plan estratégico. ¿Ya? O sea, ¿cómo alcanzo un compromiso formal y tengo que llegar a un compromiso de todos los miembros de la organización, ¿ya? Para adoptar el plan y proceder según ese plan. ¿Por qué esto? Porque internamente unos pueden pensar en una cita más calla que se va a dejar hacer este país se va a partir en 4, otros como la otra señorita, la señorita Zavala, que decía, no, aquí la economía puede estar bien, ¿ya? Eso hace que la gente no asuma el mismo rol. Se tienen que asignar responsabilidades e indicadores de medición, para eso uno establece metodologías como el cuadro de mando integral o el mapa estratégico. ¿Ya? De tal manera que permita alcanzar, puede investigar qué es un cuadro de mando integral y qué es un mapa estratégico. ¿Ya? Hay que establecer una visión efectiva de éxito realmente real, ¿no? ¿Cómo quiere verse la organización? Pasados 5 años, pasados 7 años, pasados 10 años, ¿ya? ¿Cómo la entienden los interesados internos y externos a la organización? ¿Cómo se la apropian la organización? Quiere decir, cómo se genera una cultura de apropiación de la organización interna de parte de los accionistas. El tener una visión de éxito efectiva es algo que no es tan simple, no es tan sencillo, ¿ya? Pero que normalmente se puede establecer de manera muy clara dentro de una organización. Tengo que armar un plan de implementación efectivo y ahí es donde empieza a actuar el presupuesto. Disculpen con esta temperatura tan alta y el aire acondicionado, estoy a punto de resfriarme. Entonces, acá, ese plan que permite alcanzar los objetivos, es el que se llama presupuesto. Ahí nace. Entonces, lo primero, hago el análisis y nace mi presupuesto, que considera las metas estratégicas y objetivos de largo plazo de la organización y los objetivos de corto plazo de la organización que han sido identificados. ¿Cuántos presupuestos hay? El primer presupuesto, el de ventas, el de producción. El de producción deriva en presupuesto de materiales directos, presupuesto de mano de obra, presupuesto de costo indirecto de fabricación,
Luego está el presupuesto de administración y ventas, obviamente que tiene que ver con este presupuesto. El presupuesto de caja, que deriva en estados financieros, estados de resultados, balance general, flujo de caja, que a su vez se transforma en lo que se denomina presupuesto de capital. O sea, no hay un solo presupuesto. El presupuesto maestro integra, obviamente, presupuesto de ventas, presupuesto de producción, presupuesto de caja, que es lo que al final se cierra con los estados financieros. ¿Así se hace? Sí. El periodo del presupuesto. Normalmente el presupuesto es anual, el presupuesto maestro, pero normalmente es dividido en términos mensuales. ¿Para qué? Para el seguimiento de lo que, de cómo la empresa va avanzando para alcanzar esos objetivos. Ese presupuesto se controla, es lo que se dice acá, un presupuesto continuo se mantiene actualizada la información y compara cada periodo entre lo ejecutado y lo presupuestado. Todos los periodos son comparados. Se va mirando cuál es el comportamiento, cómo ha ido mejor o peor que el presupuesto. Esto se transforma en un parámetro para medir lo que nosotros estamos haciendo. El primer presupuesto, y de nuevo le repito, una vez se han establecido estas cosas. ¿Cómo se hace esto? De corto y largo plazo. A partir del análisis anterior. Ya vamos a decir, ok, la economía va a estar bien, entonces vamos a incrementar las ventas 15%. Y ahí empieza todo. ¿Ya? La economía va a estar mal, vamos a reducir la venta 20%. Entonces, si las ventas se reducen, el presupuesto de materiales se reduce, el presupuesto de mano de obra se reduce, el presupuesto de costos indirectos de fabricación se reduce, los estados financieros salen de otra manera y se requiere menos capital. ¿Entiende, señorita Mascaya, la importancia de qué es lo que uno cree que va a pasar mañana? A ver, yo les voy a contar una anécdota. Todo el mundo, obviamente cualquier empresa privada, le tiene miedo a las inversiones. ¿Ya? Pero, señorita Lino, ingeniero, ¿podría por favor decirme y buscar en internet a cómo está el petróleo ahorita y a cómo estaba el petróleo en abril del año 2020? ya. Y usted, Rengel, ¿podría buscar por favor el precio del acero en abril de 2020 y el precio del acero actual y darnos los datos? ¿Le leo lo que me sale o...? Sí. Aquí me sale que en el mayo 2020 estaba a $24,87 y en precio de euros estaba a 22. Ya, y ahora estamos hablando del WTI, ¿no?
Estaba por ese precio mayor, correcto el nombre de TI. ¿Cómo, Rengel? Eso que usted dice, $24, señorita Lino, ahora está en 85. ¿Cómo, Rengel? Precio internacional del acero, nada más tiene que poner 2020-2021. No se te escucha, Rengel. La hizo mejor. Ingeniero, a mí me sale en euros el precio del acero. ¿A cómo le sale? Me sale en junio y julio de 2020, me sale 396 y actuales para septiembre de 2021, 1125. ¿Y subió el acero, señorita? Sí. Ah. ¿Qué significa eso, Rengel? Según por como yo lo veo, que la economía sí va mejorando progresivamente. No podemos decir que, bueno, quiero tratar de estar algo neutral, ¿no? Sino que no podemos decir que la economía se mantiene mal, siendo que en todo mejora, aunque sea de a poquito. No, pero a ver, yo lo que quiero ir es lo siguiente, Rengel. Ya las decisiones de inversión, una fábrica se construye con acero, ¿correcto? No, del precio del acero, del precio del petróleo y del precio del acero deriva muchísimas cosas. ¿Sí? Si hablamos de una agroindustria, los hilos y las máquinas son de acero. De acero, ¿no ve? ¿Correcto? Entonces, si alguien hubiera tenido, ¿usted se imagina tomar una decisión en abril del año 2020 cuando estábamos en medio de los problemas sociales, políticos y en pandemia? Por como yo lo veo de manera más oportunista. Porque, o sea, dependiendo del rubro en el cual yo me haya ubicado, por ejemplo, si yo tuviera una empresa de combustibles o, bueno, o derivados, perdón, hubiera aprovechado, por ejemplo, el precio del petróleo. Estoy hablando de una decisión de inversión. ¿Perdón? Una decisión de inversión, de poner, por decirle, que es una peladora de arroz. No le logro escuchar bien, ingeniero. ¿Sabe cuál? El precio del acero deriva el precio del acero deriva en el costo de las máquinas, en lo que hay que invertir. La señorita Lino dice que el acero ha incrementado dos veces su precio, señorita. ¿Lino? 3. 3 veces su precio. O sea, lo que me costaba antes 100, ahora me cuesta 300 o 400. Sí, porque subió de 390 a 1100. A 1400. Sí. ¿Sí? O sea, lo que me costaba 100 ahora me cuesta 400. Sí. Entonces, Rengel, ¿qué ha pasado con la gente que tomó la decisión de invertir en ese periodo? Cuando aquí nos peleábamos nosotros y estábamos encerrados. Bueno, aquellas personas que compraron maquinaria para aquel entonces y ahora que su precio está mayor, por ende la maquinaria ha subido el precio. Hicieron una buena inversión. Sí. Pero la señorita Mascaya dice que eso no funciona. ¿Cómo es, señorita Mascaya? No, ingeniero. ¿Cómo no? Pues si me ha dicho que no, que hay que pensarlo, porque no sabe. Bueno.
Sí, complementando ahí, entendiendo más ahí como viendo los precios a lo que ahorita usted estaba explicando y la compañera ahí, viendo los precios, sí hicieron una buena inversión, eso sí. O sea, mientras nosotros estábamos bloqueando, había gente que estaba decidiendo invertir y ha hecho un buen negocio. ¿No ves? Sí, y nosotros sí. mirándolo desde la rotonda. ¿Sí? No, yo no estaba mirando la rotonda, señorita. Bueno, no todos, pero... Fue lo que yo le dije a un inversor, a un empresario. ¿Me entiende? Ahora me entiende, señorita Mascaya, por qué yo no me pasaba. Precios del petróleo como los que habían en abril, mayo y junio del año 2020, solo los vi con la crisis del petróleo del año 2016. Vengo insistiendo, eso es establecer, eso es este análisis que hay acá. Y sí, señoritas, se decidieron inversiones en esa época. Hubieron empresas que tomaron el riesgo, cuando se les dijo. ¿Que nos costó mucho? Sí. ¿Y costó mucho la decisión? Sí. ¿Que costó mucho convencerlo? Sí. Pero los que se animaron ganaron harta plata. ¿Eso ya pasó? Sí. Pues le digo, como le digo a Rengel, ¿no ves? Lo mirábamos en la rotonda, ¿no ves? ¿O no? ¿Cómo es? Sí. Claro, mientras otros hacían plata, nosotros andábamos en otros asuntos. Estábamos en la rotonda, ¿no ves? O sea, no estoy en contra, por favor, de nada. Yo entiendo que hay problemas sociales, problemas políticos y todas esas cosas. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Eso son cosas que existen. Pero no se olvide por qué le pagan a usted. A mí me pagan por asesorar a la gente, por trabajar, por hacer mis propios negocios y hacer las inversiones. Entonces, el problema está ahí. O sea, el problema es que hay que entender y leer lo que pasa. ¿Ya? Sí van a pasar cosas en lo social, sí van a pasar cosas en lo político, sí van a pasar cosas en lo tecnológico, en lo regulatorio, en lo económico. Ahí tienen el problema que hay ahorita en lo regulatorio, que la unidad de investigaciones financieras va a investigar a los motoqueros, a esos que hacen cancheo en moto, ¿no es, Rangel? Lo va a investigar a los que manejan la moto y que los que ganan 10 pesos al día, ¿no? ¿Cómo es, Rangel? ¿Eso han dicho o no? Sí, ingeniero. Que a los comerciantes minoristas, esos que mueven, que tienen un capital de $2,000, ¿lo van a investigar o no han dicho eso? Sí. ¿Usted se la traga esa? No, la verdad que no. No. Porque no, lo veo como un caso irónico. ¿Cómo irónico? Pues eso es lo que han dicho. ¿O eso no han dicho? ¿Abogados han salido constitucionalistas por la tele diciendo eso? ¿O no? Ustedes que tienen su motivo, su torito ahí que carga gente, ¿a usted lo van a investigar o no? ¿Han dicho o no han dicho? Sí, lo han dicho. Y entonces, ¿eso es verdad, Rengel? Desconozco hasta cierto punto dónde puede llegar a ser verdad y dónde no. Yo sí sé que dónde es verdad, porque a mí sí me audita. Por los cargos que yo he ocupado antes, ¿ya? Las personas que han ocupado altos cargos en los gobiernos, cualquier gobierno sea este, ¿ya? Somos personas que estamos en una lista especial
especial donde nos controlan todo. ¿Ya? O sea, yo estoy acostumbrado. ¿Me entienden? Estoy acostumbrado a pagar impuestos. Estoy acostumbrado a que cada que muevo una cantidad importante de dinero, cuando vamos de $10,000, tengo que ir a aplicar. Ya estoy acostumbrado. Pero seguro que no lo van a investigar. El motoquero no es un ministro, ¿no es? Entonces, ¿eso han dicho o estoy equivocado, Rengel? Sí, sí lo han dicho, ingeniero. Y entre tanto había gente ganando plata. ¿Cómo dijo? Perdón. Y nosotros rotonda. Otros ganando plata y nosotros en la rotonda. Sí. Ahí, bien, ¿no? Es muy importante, vengo insistiendo con ustedes, y le aseguro, Rengel, que sí ha habido empresarios que han tomado decisiones de inversión. ¿Ya? Hay cosas que en la vida real van a pasar. Entonces es muy importante identificar esto. No es una tarea sencilla, se requiere mucha experiencia para tener claro esto y derivar en esto. ¿Ya? La presión social y el entorno en el cual nosotros vivimos y trabajamos siempre trae como problema eso. Y eso deriva en todo esto que le estoy diciendo y al final termina cerrando un presupuesto. No es tarea fácil. Yo, por favor, jóvenes, que no les pase eso. ¿Ya? Mientras otros ganan plata, ustedes parados ahí, ¿no ves? Rengel, haciendo churrasco en la rotonda, ¿no? Qué huevada, ¿no ves, Rengel? Perdón la expresión, disculpen. Pero por Dios, Rengel, ¿no ves? ¿No? Jóvenes con mucho cuidado tienen que saber hacer esas cosas. O sea, identificar esto. Insisto, no es tarea fácil. No estoy diciendo que sea fácil. A mí me costó muchísimo, soy muy honesto, muchísimo me costó mostrar lo que la señorita Lino está viendo en este momento. Pero los que lo hicieron ganaron harta plata. Esto mismo pasó el año 2001, 2002, 2003, hasta el 2005. Desde el 2000 hasta el 2005. El año 2000 hubo una crisis también muy profunda. Esta vez no era política, era social, pero no sanitaria, ¿ya? Y también derivó en cosas como esta. Ya les he explicado la diferencia entre esa crisis y esta crisis. La diferencia fue la medida del diferimiento de créditos que tomó el anterior gobierno. ¿Ya? Si no, la crisis hubiera sido mucho más evidente. Pero la realidad está mostrando lo que probablemente suceda. Entonces, las empresas que se congelaron reaccionaron con precio de las materias primas y del acero y de otros productos terminados en semejantes niveles, es muy difícil levantarse. Es muy difícil reaccionar, Rengel, porque los montos de inversión son mucho mayores. Entonces se presenta aquí usted eso que usted entendió y dijo, no, aquí no vamos a partir en 20, metamos del churrasco en la rotonda, derivó en un problema financiero. ¿De quién es la responsabilidad esa? De este caballero. Si el gerente no identifica eso, está muy, muy equivocado. No tiene nada que hacer ahí.
Nada que hacer. ¿Estamos, Rangel? Muy bien. Cuidado, el día miércoles arrancamos con el presupuesto de ventas y vamos a entrar ya en detalle de todo esto, asumiendo que este ya es un tema superado, ¿ya? Yo el único mensaje que les puedo dejar en esto es cuidado con el análisis, cuidado con la evaluación. No es sencillo, no he dicho que sea fácil, ¿ya? Para nosotros lo mejor es decir, echarle la culpa a todo el mundo de los problemas que hay, eso es más fácil. Ya la responsabilidad por no haber identificado esos escenarios. No haber escuchado que eso iba a pasar. ¿Ya? Aves agoreras siempre hubieron. Esos programas, bueno, la única diferencia ahora es el tema tecnológico, que la velocidad a la que nos llegan burreras y cosas que no tienen nada que ver con la vida real, ¿no? ¿Cuántos años tiene usted, Rangel? 21, ingeniero. 21, sí, más o menos. Desde antes que usted nazca, vengo escuchando, este país va a ser igual que Venezuela, este país va a ser igual que Cuba. Este país nunca se... Desde antes que usted nazca. Viene diciendo, viene el coco, 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 y no viene el coco. Entonces, yo creo que es mi responsabilidad decirle a ustedes como profesor, cuidado con el análisis. Miren el pasado para entender el presente y proyectar el futuro. Y como ustedes no han vivido ese pasado, estudienlo. Para eso se investiga, para eso se estudia. ¿Ok? Muy bien. Los veo, jóvenes, el día miércoles, entonces. No quiero demorarlos más. Ya. Cuidado con lo que van a hacer, cuidado con el análisis. Lo que les estoy mostrando a ustedes son cosas que pasaron. O sea, no tengo por qué decirle. Yo no lo he buscado, lo ha buscado la señorita Lino en internet. ¿Verdad? Entonces, miren. Con mucha cautela, con mucho cuidado, ya hagan su propia versión del análisis y tomen sus propias decisiones. El que toma decisiones es responsable por los resultados de esa decisión, nadie más, nadie. Cuando se toma una decisión, se controla el resultado como espera. Nadie ha dicho que es fácil. Nadie ha dicho que no nos equivocamos. Nadie ha dicho eso. Sí. Ya, pero hay que tratar de ser lo más objetivo posible. A un ejecutivo le pagan por equivocarse lo menos posible. Nada más. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Lo veo entonces el día... Perdón, una cosita señora. más. Aquí en sus diapositivas dice análisis de factores externos e internos. Y que usted dice que tenemos que tener como referencia los precios internacionales de los recursos que se usan generalmente, entraría como análisis de factores externos, ¿no? Sí, señorita. O sea, usted tiene que entender primero cómo se va a comportar la economía, cómo va a crecer la economía. A ver, ¿qué hay que mirar? Yo le mandé un documento en su momento sobre los precios, el histórico de precios internacionales de los productos que exporta Bolivia. Sí. ¿Ya? Entonces, eso es lo que Bolivia transa en el mercado mundial.
Entonces, ¿cómo le va a ir al país? Depende de esos precios. Que le estén arrojando o no. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, eso es el primer elemento. Segundo elemento, pero eso es en lo macro, señorita Lima. El segundo. En lo macroeconómico. O sea, usted lo segundo que tiene que ver es cuál es el estado de la economía desde el punto de vista interno. Niveles de reservas internacionales, tiene que mirar qué pasa con la balanza comercial. En Bolivia uno de los parámetros que más se mira es el precio del gas. Pero obviamente del precio del petróleo depende todo. Depende del precio del gas, el precio del acero, el precio de los metales y todas esas cosas. Entonces usted mira el precio del petróleo o del WTI, que es lo que usted miró, y de ahí ya deriva toda la conclusión. ¿Ya? O sea, los problemas, y mire, los problemas sociales afectan el estado de la economía, sí. Siempre lo han hecho, sí. Siempre ha habido problemas, sí. ¿Ya? De nuevo insisto con ustedes. Que ustedes no lo hubieran visto no quiere decir que no hubieran existido. El mundo no nació con usted, Rangel, el mundo nació antes. ¿No ves? Tiene más o menos este planeta de unos 6 millones de años. ¿No? Entonces, ha habido pues cosas que han pasado. ¿No ves? Ahora, ¿qué es lo que se ve, digamos, en medio de todo esto? Se ve una macroeconomía a la alza, pero una microeconomía a la baja. Entonces, ¿que eso puede derivar en problemas sociales? Sí, señorita Macaya, puede pasar. Ya pasó, sí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el poder que ocupar. ¿Qué ha pasado? Entonces, esto ya pasó, una macroeconomía a la alza y una microeconomía a la baja. Eso es porque este país se mueve mucho con inversión pública. Ya, si bien el sector privado mueve importantes sumas, un buen porcentaje de la economía, generador de empleo. Ya, y lo que está pasando en este momento, lo que se está percibiendo es una pésima ejecución presupuestaria. O sea, quiere decir, no, el sector público no ha hecho las inversiones que debía hacer. Ya, entonces eso es derivado de una falta de empleo. Es otra cosa. ¿Eso se puede resolver el próximo año? Sí. ¿Se va a resolver? Tengo mis serias dudas. Va a depender, y ese es un análisis más de las amenazas de corto plazo que las amenazas de largo plazo. Ya, ahorita, el incremento del precio de la carne, señorita, es una demostración de eso. Ya. El costo de los insumos para los productores agropecuarios, para los productores de carne, en particular los que hacen engordes, los que hacen operaciones de corto plazo, casi se ha duplicado el precio de los alimentos. O sea, el precio de la materia prima ha tenido un incremento del 40 al 50%. No se ha reflejado en los precios que, señorita Lima. Creo yo, dos razones. La primera es que, como no se ha levantado la microeconomía, la gente no tiene la suficiente cantidad de recursos para enfrentarlo. Y la gente aprendió a cuidar los recursos porque la pandemia también nos ha enseñado algunas cosas. Siempre hay que tener algo de dinero por si alguien se enferma. Eso nos ha enseñado la pandemia. Ya. Entonces, el segundo elemento que yo veo, señor Lima, en todo esto es que si el Estado en su conjunto, hablo de los tres niveles del Estado, todos los colaterales y laterales que usted quiera, no toma las decisiones de inversión adecuadas, quiere decir, no mueve la economía con inversiones importantes, vamos a tener un escenario de una macroeconomía a la alza, todo muy bien por arriba y todo muy mal por abajo. ¿Ya pasó eso? Sí, ya pasó. 1990. La crisis del año 2000 al 2005 tuvo como origen eso. ¿Ya?
tuvo como origen eso. ¿Ya? Entonces, ¿ya pasó? Sí, ya pasó. Entonces, hay que tener cuidado con el análisis de lo que se ve. ¿En qué afecta eso las decisiones de inversión de la empresa privada? En muy poco. Va a afectar, bueno, depende del rubro en el que uno esté. Por ejemplo, las empresas de servicio están reventadas, pues no encuentran trabajo en ninguna parte. Las constructoras están reventadas. ¿Por qué? Porque el público no se está moviendo. En el momento que el sector público se reactive, quiere decir se ejecuten las obras, ese sector va a levantar. Pero hay otros sectores que sí se mueven de manera regular, independiente del estado de la economía. Los sectores alimenticios se mueven aparte, con bajos precios y todas esas cosas, sí. Entonces se van a seguir moviendo. Se van a seguir moviendo. Entonces hay que tener cuidado con el análisis, mucho cuidado con el análisis. Esa es mi recomendación. ¿Ya? Mucho cuidado. O sea, cualquier clase que ustedes quieran, lo analizamos el problema y les muestro cómo se hace, cómo lo hacemos esto en la vida real. ¿Ya? Lo hacemos, claro que lo hacemos en Italia. Con la objetividad del caso. Ya acá hay un poco trato de ponerle otros términos para que ustedes me entiendan. Ya, porque yo entiendo perfectamente de que ustedes no tienen la experiencia ni los años para entender lo que yo estoy diciendo. Por eso me río con Rengel y le digo, la mirábamos de la rotonda, ¿no? ¿Qué pasó esto? Rengel también ya pasó antes. Ya, o sea, es normal, no, estas cosas suceden, no son anormales. ¿Ya? Y tienen que venir los años, la economía siempre oscila, siempre oscila. O sea, lo que a mí me parece complicado es que el sector público no se levante. Debería haberse levantado. Eso puede pasar el próximo año y yo creo que sí, porque no creo que la gente le aguante un año más. Uno aguante un año más en el estado actual de cosas, digamos, ¿no? O sea, la alcaldía tiene que invertir, la gobernación tiene que invertir, el gobierno tiene que invertir, las empresas de propiedad estatal tienen que invertir y jalar la economía. Eso tiene que hacer. ¿Eso puede pasar el próximo año? Claro que sí. Es un tema de 3 a 6 meses. ¿Ya? Entonces, o sea, el ser ultra pesimista porque quiero que le vaya mal a este tipo, que le vaya mal a él no significa que me vaya bien a mí, ¿no? O como el Rengel. Supongo que hay que mantener el optimismo. O sea, que le vaya mal a uno, que le vaya mal a mi vecino no significa que me vaya bien a mí, ¿no ves? Por más que lo desee, ¿no ves? O sea, ahí está el problema. El problema es que yo quiera que sucedan ciertas cosas, que sean mis gustos y disgustos, y pierda de vista la objetividad. Ese es el punto. ¿Riesgos hay? Siempre los hay. Siempre. ¿Ya? ¿La incertidumbre hay? Siempre hay incertidumbre. La incertidumbre es la moneda común en una empresa. ¿Se toman decisiones en condiciones de incertidumbre? Sí. ¿Siempre fue así? Sí. El riesgo, ¿qué se hace con el riesgo? Se lo mitiga. Cuando quieran, discutimos ese tema. ¿Ya? Y les muestro cómo se hace en la vida real. Ya, jóvenes, muchas gracias. Hasta luego, ingeniero. Cuídense. Hasta luego.